Imaginemos por un momento, los primeros siglos del cristianismo. Uf, tiempos muy distintos. Totalmente. No hay seminarios ni facultades de teología como las de ahora. Pero claro, la Iglesia necesitaba líderes, guías espirituales. Desde luego. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se formaba un presbítero, un obispo? ¿Cómo se aseguraban de que esa gente no solo, repitiera doctrinas, sino que de verdad vivieran la fe? Y más en épocas complicadas, ¿eh? Con persecuciones, debates doctrinales fuertes. Exacto, era un desafío, pues, enorme. Sin duda. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en cómo la Iglesia primitiva respondió a eso. Queremos hacer una exploración a fondo de la Lectio Divina. La lectura orante, ¿sí? Esa lectura meditada de la Escritura, que fue, parece que el eje central de la formación del clero allá por los siglos III y IV. Una pieza clave, sí. ODM, que trata sobre liderazgo y fe. Un material muy revelador, la verdad. Nuestra misión hoy, es doble. Primero, entender qué era la Lectio Divina, pero no como una técnica sin más, sino como un camino de... De transformación. No solo leer, sino dejarse cambiar por lo leído. Eso. Y segundo, descubrir cómo esta práctica tan antigua moldeó la espiritualidad y el trabajo pastoral de aquel clero primitivo. Y ver qué ecos tiene hoy, claro. Exacto. ¿Qué podemos aprender de esa visión tan íntegras de la formación? Pues abrimos los documentos. Vamos a ello. Para empezar, ubiquémonos. Contexto histórico, siglos terceros y cuartos. Como decíamos, instituciones formales de formación, cero. Nada. Nada que ver con la actual. Entonces, ¿dónde y cómo aprendía alguien que iba para clérigo? Pues la clave era la inmersión Total. en la vida de la comunidad cristiana local. Vivir la fe desde dentro, sí. Era casi un discipulado, ¿no? Uno a uno, bajo la tutela directa del obispo o de curas, presbíteros, con experiencia. Se aprendía haciendo, sirviendo codo con codo, como un aprendiz con su maestro. Y en el corazón, en el centro de todo eso, estaba la Sagrada Escritura. Fundamental. Pero ojo, no era un libro de consulta o un manual de teología. Se veía como algo vivo, la palabra de Dios misma. La fuente de todo. Vida, oración, doctrina. Era literalmente su pan de cada día espiritual. Tal cual. Y aquí, claro, entra en juego esa práctica que hoy llamamos Lectio Divina. Ajá. Aunque el término formal, Lectio Divina, es posterior, La esencia. esa forma de leer despacio, meditando, rumiando y convirtiéndolo en oración. Eso ya estaba ahí. Muy arraigado. Era como la forma natural de acercarse a la escritura para ellos, ¿no? Para los que iban a dedicar su vida a eso. Exactamente. Era lo lógico dentro de su visión del mundo y de la fe. Pues vamos a ver cómo la entendían y cómo la practicaban. Perfecto. Y es que es crucial captar por qué le daban este peso tan extraordinario a la escritura. Sí, ¿por qué tanto énfasis? Bueno, no era solo por tradición, que también pesaba. Es que lo interpretaban como un mandato divino. Claro, y directo. Ah, mira. La fuente que estamos analizando lo subraya mucho. Ciertos pasajes de la Biblia eran vistos como la justificación y la guía para esta práctica constante. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues mira, se tomaban muy en serio textos como el del libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, ese que llama a meditar la ley, día y noche. Ajá, pero fíjate el objetivo. Para que cumplas todo lo que en él está escrito. O sea, la meditación no era algo abstracto, intelectual. Estaba ligada a la vida, a la acción. Exacto. Intrínsecamente ligada. O piensa en el Salmo 1, la bienaventuranza del hombre justo. El que medita la ley día y noche. Ese mismo. Dice que en la ley del Señor está su delicia. Habla de una relación afectiva, de encontrar gozo, sentido, en esa inmersión constante. No era una carga, era un deleite. Qué interesante esa perspectiva. Pero quizá el texto que mejor resume cómo veían la Escritura para sus ministros es el de la segunda carta a Timoteo, capítulo 3. ¿El que dice que toda escritura es inspirada? Ese. Que toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia. Vale. Y mira la finalidad, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda obra buena. La ambición era tremenda, formar un hombre de Dios perfecto. No solo instruido, sino completo, preparado para todo. Integralmente preparado, transformado para la acción. Y esto nos lleva a lo verdaderamente revelador de su interpretación. A ver. Entendían que el clérigo debía, literalmente, alimentarse de la palabra. Alimentarse. Sí, sí.
No bastaba con conocerla para citarla en un sermón o para enseñar la doctrina. No. La finalidad primera era la propia transformación interior, Cambiar uno mismo. lo que ellos llamaban configurarse con Cristo. Que la palabra leída, meditada, moldeara su mente, su corazón, su voluntad. ¿Era algo existencial entonces? Totalmente. Una necesidad vital para poder luego guiar a otros. Si no había esa asimilación profunda, personal. La predicación se quedaba hueca, ¿no? Exacto. Corría el riesgo de ser palabras vacías, teorías sin vida. Entiendo. O sea, la clave no era tanto acumular saber bíblico, sino dejarse transformar por él. Un proceso vital. Justo eso. Y aunque, como dices, la etiqueta Lectio Divina es posterior, la fuente sugiere que ya había como una estructura. En germen, dice. Podemos desglosar esos pasos, cómo se perfilaban entonces. Claro que sí. Ya se intuía una dinámica. El punto de partida, según esto, era la lectio, la lectura. El primer contacto con el texto. Pero no como leemos hoy, a menudo deprisa, buscando información concreta. Era una lectura pausada, atenta. Muy diferente. Y fíjate, a menudo se hacía en voz alta. O incluso susurrando. Sí, para implicar todo el cuerpo, no solo la mente. Y ayudaba a memorizar, que era clave en esa época. Claro, no había tantos libros. El énfasis estaba en escuchar profundamente el texto. ¿Qué dice realmente? ¿Qué palabras, qué frases resuenan más? Era casi como recibir una carta personal importante y leerla con muchísima atención. Después de esa lectura atenta, venía la meditatio, la meditación. El segundo paso. Este era el momento de rumiar la palabra. Me gusta esa imagen que usa la fuente, como un animal que mastica lento para sacar todo el jugo. Sí, es muy gráfica. No era un análisis intelectual frío, tipo exégesis académica. No, era una reflexión personal, existencial. La pregunta clave, según esto, era ¿qué me está diciendo Dios a mí? A mí, aquí y ahora. Aquí y ahora, a través de este texto. Se buscaba conectar la palabra leída con la propia vida, con las luchas, las alegrías, las responsabilidades del ministerio. Hacerla relevante para la propia existencia. Y de esa meditación, de ese darle vueltas personal, brotaba casi sin querer la oratio, la oración. La respuesta del corazón. Claro, Dios ha hablado en la lectio, te ha interpelado personalmente en la meditatio y ahora tú respondes. La lectura se convierte en diálogo. Un diálogo vivo, íntimo. Podía ser una oración de alabanza, de petición de ayuda, de arrepentimiento, de dar gracias, una conversación directa con Dios, pero provocada por su propia palabra. La palabra misma suscitaba la oración. Y el culmen de todo el proceso era la contemplatio, la contemplación. El paso final, y quizá el más difícil de explicar. Sí, este es más misterioso. Iba más allá de las palabras, de los pensamientos, incluso de las emociones fuertes. Trascendía lo discursivo. Era un estado de quietud, de silencio receptivo. Estar ahí simplemente en la presencia de Dios, Dejar que el Espíritu Santo actúe directamente en el alma. infundiendo su amor, su sabiduría, de una forma que va más allá del intelecto. La fuente lo describe como un descanso amoroso en Dios. Un fruto de todo el camino anterior. Lectura, meditación, oración. Desembocan en ese estar con Dios. Una dinámica muy potente, la verdad. Integra todo: mente, corazón, espíritu. Exacto. Y lo interesante es ver cómo esta práctica no era solo un ejercicio privado de devoción personal, No se quedaba ahí. que impregnaba toda la vida y el ministerio concreto de los distintos grados del clero. Tenía consecuencias prácticas. ¿Cómo se veía eso en el día a día? Pues mira, pensemos por ejemplo en los lectores. Su función era, precisamente, proclamar la escritura en la liturgia. Claro, leer en la asamblea. Pues ellos aprendían y asimilaban la palabra a través de esa repetición constante y de la experiencia de ser ellos la voz que hacía resonar la palabra en la comunidad. Era un aprendizaje vivencial. Entiendo. ¿Y los diáconos? Pues parecido. Los diáconos, que asistían en el altar y se dedicaban mucho a la caridad, encontraban en la escritura la inspiración y la guía para su servicio. La palabra se hacía viva al proclamarla y al servir a los necesitados. Vale, lectores y diáconos. ¿Y los presbíteros, los curas de las parroquias, digamos? Para ellos, la lectio divina era su herramienta fundamental, la principal,
para preparar la predicación, la catequesis. La homilía del domingo, la enseñanza de la fe. Exacto. La homilía no era un discurso académico que se preparaba consultando libros, era el fruto de haber masticado la palabra durante la semana. De haberla hecho suya. Haz con la escritura cultivada en la lectio. Tiene sentido. ¿Y los obispos? Que tenían más responsabilidad aún. Pues para los obispos, como pastores principales de una diócesis, la lectio divina era, si cabe, todavía más crucial. ¿En qué sentido? Bueno, por un lado, se nutrían de ella para el liderazgo espiritual de toda su comunidad. Era su fuente personal de fortaleza y sabiduría. Lógico. Pero además, no olvidemos la época. Estaba plagada de debates teológicos intensos, de herejías que surgían constantemente y amenazaban la unidad de la fe. Un desafío constante, ¿sí? Pues bien, la Escritura, leída y meditada en comunión con la tradición de la Iglesia, eso es importante, era su principal instrumento para discernir y defender la ortodoxia. La fe correcta, la recibida de los apóstoles. Justo. Así que la lectio era también una herramienta apologética, de defensa de la fe y de gobierno pastoral, no solo algo piadoso. Muy complejo, la verdad. La expectativa general, para todos los clérigos, era clara. La palabra de Dios no debía estar solo en los libros o en la memoria. Tenía que estar, como dice la fuente, en sus labios y en su corazón. Qué bonito eso. Debía ser la brújula constante para guiar su vida personal y cada aspecto de su ministerio público. Es una visión de la formación tremendamente orgánica, integrada, muy lejos de una simple acumulación de conocimientos teóricos. Muy lejos. Pero has mencionado la defensa de la fe, la ortodoxia, y aquí creo que el análisis se pone especialmente interesante para hoy, ¿no? Ajá. Porque esta práctica histórica de la lectio divina parece que tiene implicaciones directas a la hora de responder a ciertas críticas o malentendidos sobre la Iglesia primitiva o incluso la medieval. Sin duda, aquí es donde vemos la relevancia apologética, como decías. ¿Podríamos profundizar en esa dimensión? ¿Qué argumentos nos da a conocer esto? Pues mira, analizar la centralidad de la lectio divina desde tan temprano nos da argumentos muy sólidos basados en historia frente a algunas narrativas un poco simplistas. Vale, primer punto. Primero, demuestra de forma bastante clara que la iglesia primitiva se construyó sobre la roca de la palabra viva de Dios. No sobre inventos humanos. Exacto. Refuta esa idea de que se basara principalmente en tradiciones humanas vacías o inventadas más tarde. No, la escritura, interpretada y vivida en comunidad con métodos como la lectio, era el fundamento. Indiscutible. Bien. Segundo punto. Segundo, ilumina de forma muy interesante qué significa la sucesión apostólica. Que a veces se ve solo como pasar el cargo. No. Claro, a menudo se presenta casi solo como una cadena de transmisión de poder, de autoridad jerárquica, que también lo es, pero no solo. ¿Qué más es, según esto? Pues esta práctica revela que, en su raíz, la sucesión apostólica es la transmisión fiel de la palabra de la fe, del depositum fidei, el depósito de la fe. Ah, mira qué matiz. Es una cadena viva. Cada eslabón, cada obispo, cada presbítero, recibe esa palabra, que está en la escritura y la tradición, la asimila profundamente con oración, meditación, la lectio divina. La vive. La vive, y luego la transmite íntegra a la siguiente generación. La autoridad está al servicio de custodiar y pasar esa palabra viva. No es un fin en sí misma. Entiendo. No es solo pasar el testigo del cargo, sino sobre todo pasar la antorcha de la palabra meditada y vivida. Exactamente. Muy bien dicho. Y un tercer punto apologético que me parece crucial, sobre todo para quien quiera estar bien informado frente a mitos populares. Dime. Esta evidencia refuta de plano la acusación recurrente de que la Iglesia escondió la Biblia, o que la hizo inaccesible, sobre todo en la Edad Media. Que es algo que se oye mucho. Muchísimo. Pero los datos que manejamos de los siglos III y IV muestran justo lo contrario. La escritura, a través de prácticas como la lectio divina, era el corazón mismo de la formación de quienes iban a guiar la Iglesia. Lejos de ocultarla. Lejos de ocultarla, se promovía su estudio, su memorización, su meditación profunda y constante. Era la base insustituible de toda vida espiritual y pastoral auténtica, su herramienta de trabajo número 1. Qué importante es contrastar esas narrativas con la evidencia histórica concreta, con las prácticas reales. Fundamental. Entonces, si tuviéramos que resumir la idea clave de todo esto, podríamos decir que la lectio divina en la Iglesia primitiva no era un simple ejercicio de piedad o un método de estudio más. No, era mucho más.
Era un enfoque integral, vital, casi como un sistema operativo, ¿no? Que buscaba formar a la persona entera del clérigo, mente, corazón, voluntad, para configurarlo con Cristo y prepararlo para servir. Un motor de formación transformadora. Esa es la clave. Exacto. El motor de una formación que transformaba. Así es. Y yo creo que comprender la naturaleza y el propósito de esta práctica tan antigua sigue siendo profundamente relevante hoy. Incluso fuera del ámbito religioso. Sí, sí, incluso fuera. Nos interpela sobre la importancia de cultivar un compromiso profundo, lento, reflexivo, con los textos o las fuentes que consideramos fundamentales, sea en el campo que sea. En cualquier ámbito del saber o de la ética. Exacto. ¿Qué valor tiene hoy esa sabiduría integrada, esa sabiduría masticada y asimilada personalmente? Frente a la avalancha de información fragmentada, rápida, superficial. Justo, frente a esa avalancha a la que estamos expuestos constantemente. La lectio nos recuerda que hay una forma de conocer que no busca solo informar, busca transformar. Es una reflexión muy pertinente para nuestra época, saturada de información, pero quizá falta de sabiduría. Podría ser. Y precisamente por eso me gustaría acabar lanzando una pregunta, una idea para que cada cual le dé vueltas. Adelante. Si la Lectio Divina buscaba explícitamente transformar a la persona a través de un encuentro profundo y personal con la palabra fundacional, ¿qué tipo de prácticas parecidas podríamos necesitar hoy? En nuestros campos respectivos. Claro, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestras responsabilidades. ¿Qué prácticas nos ayudarían a asegurar que el conocimiento que adquirimos no se quede en mera erudición, en acumular datos sin más, Sino que realmente nos transforme por dentro. y nos impulse a una acción más consciente, más coherente, más sabia, en definitiva, en el mundo? Es una buena pregunta. O, planteado de otra forma, en esta era de la información instantánea, del titular rápido, del pensamiento a trozos, ¿qué podríamos estar perdiendo? Individualmente y como sociedad. Sí. ¿Qué perdemos al haber dejado de lado o incluso olvidado la práctica de la lectura lenta, reflexiva, personal, transformadora, de aquello que decimos que es fundamental para nosotros? Sea lo que sea eso para cada persona. Sea lo que sea. Es algo sobre lo que, creo, merece la pena pararse a pensar un poco.